San Salvador, 10 de diciembre de 2025. Hoy nos vamos a sumergir en el funcionamiento interno de la administración pública y, bueno, en la vida cotidiana que se refleja en sus documentos oficiales. Vamos a ver los cambios en la normativa medioambiental, el día a día de la Asamblea Legislativa y también esas historias personales que se esconden tras los avisos de herencias, las solicitudes de nacionalidad y los registros de propiedad intelectual. Si te parece, empecemos por la actividad parlamentaria. Una de las primeras cosas que me llama la atención es un goteo constante de nombres. Van cambiando a lo largo de toda la jornada. Un diputado propietario sale, un suplente entra, a mediodía, a media tarde, bien entrada la noche. Y todo registrado al minuto. A ver, entiendo la necesidad de mantener el quórum, pero visto desde fuera, tanto cambio en un solo día, ¿no puede dar una imagen de poca seriedad? ¿O de que los diputados principales no están realmente en su puesto? ¿Sabes? Es una tensión muy interesante esa que planteas, porque lo que puede parecer un caos de nombres, o como dices, una falta de compromiso, es en realidad un sistema hiperregulado. Está diseñado precisamente para lo contrario, para garantizar la continuidad ininterrumpida del trabajo legislativo. La clave aquí no es quién ocupa el escaño en un momento dado, sino que el escaño, como representación de la soberanía, nunca esté vacío cuando se toma una decisión. En cierto modo, es la victoria del sistema sobre el individuo. La victoria del sistema. Me gusta esa idea. O sea que, da igual si Claudia Mercedes Ortiz Mengíbar es sustituida a las 12:20 por Cecia Leonor Rivas de López. Lo que importa es que la función sigue. Pero, ¿no crea esto una especie de clase política de dos velocidades? El titular que quizá está en otras gestiones y el suplente que está ahí, pues, para calentar el asiento. Podría interpretarse así, sí, pero también es un mecanismo de flexibilidad. Un diputado puede tener que atender una comisión, una reunión internacional o una emergencia en su distrito. El suplente asegura que su ausencia no paralice la Cámara. Lo que sí nos dice ese registro minucioso, con horas y minutos, es la obsesión del sistema por la legitimidad. Cada voto emitido debe ser incontestable. Y para eso hay que saber con precisión quién estaba habilitado para emitirlo en ese segundo exacto. Es una burocracia que funciona como un seguro contra futuras impugnaciones. Claro. Y mientras el Parlamento se asegura de que cada segundo cuenta, el Poder Judicial hace lo propio pero a otra escala. Vemos cómo, por un lado, se abren las puertas de la profesión legal a nuevos abogados, con nombres como Sofía Abigail Deras Beltrán o Carlos Alfredo Galicia Machuca, recibiendo su autorización. Pero casi en la página siguiente nos encontramos con la otra cara de la moneda. Exacto. Vemos el ciclo completo. El sistema que acredita, que da la bienvenida, es el mismo que vigila y sanciona. Es fascinante ver en un mismo conjunto de documentos el nacimiento de una carrera profesional y a la vez el recordatorio de que esa carrera tiene reglas muy estrictas. Te refieres al caso de David Rubén de Raslanda Verde, ¿verdad? Un notario cuya suspensión, que empezó hace más de un año, por fin ha terminado. El documento no entra en detalle sobre el porqué de la sanción, pero el mero hecho de que se anuncie su fin es toda una declaración de intenciones, ¿no? Totalmente. Un notario da fe pública. La confianza de la sociedad en su firma es la base de innumerables actos jurídicos, desde la compra de una casa hasta la creación de una empresa. Una suspensión como esta y su posterior levantamiento no es un asunto privado, es un mensaje público del sistema judicial. Es como si dijera, vigilamos a quienes ostentan este poder. Hay consecuencias si se rompen las reglas, pero también hay un camino para la rehabilitación. Nos muestra un sistema que, aunque a veces lento, se audita a sí mismo para mantener esa confianza intacta. Y mientras el Parlamento y los juzgados se ocupan del día a día, estos documentos también muestran cómo el Estado intenta mirar al futuro. Me ha llamado muchísimo la atención un cambio enorme en la política medioambiental. Se derogan varios acuerdos de años anteriores para dar paso a un marco completamente nuevo. Es uno de los movimientos más significativos que vemos aquí. No es un simple ajuste, es una reestructuración de cómo el país va a evaluar el impacto ambiental de cualquier proyecto. Y esto afecta a todo, desde la construcción de un pequeño taller hasta una gran infraestructura. Sí, pero aquí es donde me entra el escepticismo. Nos presentan 3 nuevos instrumentos con nombres larguísimos y muy oficiales. Requisitos técnico-legales, términos de referencia generales, guía técnica. Para quien tiene que montar un negocio,
¿Qué significa esto en la práctica? ¿Se ha simplificado de verdad el papeleo o simplemente han cambiado los nombres de los formularios? Esa es la pregunta del millón. Y la clave está en un concepto que introducen y que, en teoría, lo cambia todo. La nueva categorización ambiental de proyectos, que se basará en la relevancia del impacto ambiental. Suena bien, pero también un poco abstracto. A primera vista uno podría pensar que se están rebajando las exigencias medioambientales para facilitar los negocios. ¿Dónde está el truco? O sea, ¿cómo me convences de que esto es una mejora real? Pensemos en una analogía. Es como pasar del café para todos a un menú a la carta. Antes, el sistema podía ser muy rígido, obligando a un proyecto de bajo impacto, pongamos una panadería, a pasar por aros burocráticos muy similares a los de una fábrica química. Era ineficiente y sobre todo frustrante. Ahora la idea es analizar el riesgo real. El nuevo sistema dice, vamos a evaluar la relevancia de tu impacto. Si tu proyecto es una pequeña empresa de software, tu proceso será rápido y sencillo. Si quieres construir una presa, entonces sí, prepárate para un escrutinio exhaustivo y muy detallado. O sea que se trata de enfocar los recursos donde de verdad hacen falta. Exactamente. Es una evolución hacia una regulación más inteligente. En lugar de gastar tiempo y dinero en supervisar proyectos de riesgo insignificante, se concentran los esfuerzos técnicos y humanos en aquellos que sí pueden tener un impacto significativo en el ecosistema. Se especifica además que el cambio no generará costes adicionales, lo que refuerza la idea de que el objetivo es la eficiencia, no la recaudación. Es un intento de equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico de una forma más pragmática. De acuerdo. Dejamos las grandes políticas y vamos a lo que personalmente me parece más revelador. Las historias humanas que se leen entre líneas. Y es que las páginas dedicadas a edictos de herencia son interminables. Cada pequeño aviso es un mundo. Y cada uno de esos avisos es el capítulo final de una vida y el comienzo de un proceso legal, a menudo complejo, para los que quedan. Son un verdadero mapa de las relaciones familiares, de las pérdidas y a veces de conflictos que se extienden durante generaciones. Hay un caso que me ha dejado helado. La herencia de Rosalina Mejía Márquez. El aviso indica que falleció en 1981 a los 5 años de edad. Y es ahora, en 2025, más de 40 años después, cuando se inicia el proceso. Me cuesta mucho imaginar qué ha podido pasar para que algo así tarde tanto. Una disputa familiar enquistada durante décadas, un papel perdido en un archivo. Es un caso extremo que ilustra perfectamente cómo los procesos legales pueden quedar en estado latente. Las razones pueden ser innumerables. Quizás la familia no tenía los recursos para iniciar el trámite en su momento, o quizás no eran conscientes de que la niña tenía algún bien a su nombre, por pequeño que fuera, o puede que el derecho a esa herencia haya pasado a través de varias personas que también fallecieron, complicando muchísimo la línea sucesoria. Lo que nos dice es que la ley tiene memoria y, aunque tarde décadas, ofrece una vía para cerrar formalmente esos círculos. Y en el otro extremo del espectro vital encontramos la herencia de María Josefa Díaz de Díaz, fallecida a los 90 años. Aquí lo interesante es que su heredero aceptante, su hijo, reside en Huntington Park, en California. Esto ya nos habla de otra realidad completamente distinta. Nos habla de la diáspora, de familias cuyas vidas transcurren a miles de kilómetros de distancia, pero cuyos vínculos legales y patrimoniales permanecen anclados en su país de origen. El derecho no entiende de fronteras, y es en estos casos donde vemos la maquinaria legal en todo su esplendor, con figuras como el cesionario de derechos hereditarios. ¿Qué es ese exactamente? Suena que alguien puede, no sé, comprar una herencia. En esencia sí. Imagina que eres heredero de una propiedad, pero vives en el extranjero, no tienes intención de volver y necesitas el dinero ya. Puedes ceder o vender tus derechos sobre esa herencia a otra persona, que se convierte en el cesionario. Esa persona asume tu lugar en el proceso y al final se quedará con los bienes. Es un mecanismo que aporta liquidez y soluciones prácticas a situaciones familiares muy complejas y transnacionales. Nos muestra que una herencia no es algo estático, es un activo que se puede negociar. Y junto a los que terminan su viaje están los que lo empiezan de nuevo, como ciudadanos. Las solicitudes de nacionalidad también cuentan historias fascinantes. Tenemos dos casos muy claros, José Santos Ramírez Cepeda, que es nicaragüense, y Lee Enoch Vázquez, que es estadounidense. Ambos la consiguen por estar casados con una ciudadana salvadoreña, pero los caminos que siguen son distintos. ¿Por qué? Porque la ley contempla diferentes supuestos. El caso de Ramírez Cepeda es un reflejo de la historia de la región.
El artículo 90 de la Constitución salvadoreña establece una vía preferente para los ciudadanos de otros países centroamericanos. Por ese vínculo histórico, se considera que tienen derecho a la nacionalidad por nacimiento si cumplen ciertos requisitos, como estar casados con una salvadoreña y manifestar su voluntad de serlo. Es un reconocimiento legal de la hermandad centroamericana. Es decir, es un camino mucho más directo. Y para el ciudadano estadounidense, Para Lee Enoz Vázquez, el camino es el de la naturalización. No se le aplica esa vía centroamericana, así que sigue el proceso general, que en su caso se ve muy facilitado por el vínculo matrimonial. El expediente detallará que cumple con los requisitos de residencia, de buena conducta y, por supuesto, que su matrimonio es legítimo. Lo que vemos son dos engranajes distintos de la maquinaria administrativa llegando al mismo resultado: la integración de un nuevo ciudadano. Cada caso demuestra cómo el Estado aplica sus propias reglas para definir quién pertenece a la comunidad nacional. y así como vemos las historias de personas, también se dibuja el ciclo vital de las empresas. El boletín es un termómetro de la actividad económica, y los registros de propiedad intelectual son una prueba clarísima de ello. Absolutamente. No hay indicador más claro de la intención de competir en un mercado que el acto de proteger legalmente tus activos intangibles, tus marcas, tus diseños, tus lemas. Es donde la inversión se vuelve más sutil, pero a la vez más estratégica. Y a veces francamente curiosa. A mí lo que me parece increíble es encontrar a Ferrari, la empresa italiana, registrando un diseño industrial para un coche de juguete. ¿De verdad es necesario proteger algo así? Más que necesario, es vital para una marca de ese calibre. Lo que parece una anécdota nos dice algo muy profundo sobre la globalización. Primero, que consideran que este mercado es lo suficientemente relevante como para invertir en protección legal. Segundo, que el valor de la marca Ferrari no está solo en sus superdeportivos, sino en el diseño, en la idea. Y esa idea la protegen en todas sus manifestaciones, hasta en la más pequeña. Evitar las imitaciones de un coche de juguete es tan importante para la imagen de marca como evitar la copia de un motor. Entendido. Y luego tenemos a una empresa panameña, Via Foods International, que registra lemas comerciales en inglés, The Nourishing Alliance y Connect to Grow. Una empresa panameña registrando en inglés en El Salvador. ¿A qué responde esto? A una estrategia de marketing muy definida. El uso del inglés en publicidad a menudo busca proyectar una imagen de modernidad, de calidad internacional, o dirigirse a un segmento de la población bilingüe o con aspiraciones globales. Que una empresa regional como esta invierta en proteger legalmente estos lemas nos indica que tienen un plan de expansión y de posicionamiento de marca muy serio. No se gasta dinero en registrar un eslogan si no se planea usarlo masivamente. Pero claro, no todo es crecimiento y coches de juguete. La economía también tiene sus finales. Y aquí está, negro sobre blanco. La convocatoria a Junta de Accionistas de Duty Free Air El Salvador S.A.D.C.B. Y el único punto del día es demoledor: disolución y liquidación de la sociedad. Este es un punto fundamental y a menudo ignorado. Nos obsesionamos con la creación de empresas como único indicador de salud económica. Pero un ecosistema empresarial sano no es solo aquel donde nacen muchas empresas, sino también aquel donde las que ya no son viables pueden cerrar de forma ordenada y eficiente. Un aviso como este, que parece una nota triste, es en realidad una señal de normalidad económica. Muestra el ciclo completo. Lo que nos dice la liquidación de una tienda duty free podría dar para un análisis entero. Han cambiado los patrones de viaje, ha dejado de ser rentable ese modelo de negocio en ese aeropuerto concreto. Es una pequeña esquela que cuenta una gran historia económica. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo este mosaico? Hemos ido de la coreografía de suplentes en el Parlamento a la reinvención de la política medioambiental. Hemos visto familias cerrar heridas legales abiertas durante 40 años y a otras gestionar su patrimonio a través de continentes. Y hemos visto a extranjeros tejer sus vidas en la estructura legal del país. Si unes todas estas piezas, desde la sanción a un notario hasta la protección de un coche de juguete o la disolución de un negocio, surge una reflexión. Un boletín oficial no es solo una colección de actos administrativos, es un registro de la confianza, la disputa, la pérdida y la aspiración de una sociedad. Todo codificado en un lenguaje legal. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas de estas historias, que hoy son un simple aviso en un boletín, se convertirán en los grandes hitos o quizá en las notas a pie de página de la historia del mañana?